9. Síntomas ocultos que muestran que tu vacío interior es parte del despertar espiritual. ¿Te has preguntado por qué, después de tu despertar espiritual, ya no sientes pasión por nada? Carl Jung explicó que este vacío no es un fracaso, es la señal de que tu alma está renaciendo. Quédate, porque descubrirás el secreto oculto detrás de este silencio interior. Parte 1. El vacío interior tras el despertar espiritual. Cuando una persona atraviesa un despertar espiritual, uno de los fenómenos más desconcertantes que puede experimentar es la pérdida repentina de motivación, de deseo o de pasión por las cosas que antes parecían tan importantes. Se siente como si la vida hubiera perdido color, como si nada pudiera generar entusiasmo. Carl Jung, desde su psicología analítica, ofrece una clave para comprender este estado, lo que parece un vacío. No es un fracaso ni una depresión sin sentido, sino una fase esencial de transformación interior. Este vacío tiene raíces profundas en la dinámica de la psique. Jung lo interpretaba como un retiro de la libido. Para él, el libido no era simplemente energía sexual, sino la energía vital en general, aquello que impulsa la creatividad, el amor, la búsqueda de logros, la curiosidad intelectual y la participación en el mundo. Cuando de pronto sentimos que nada nos motiva, lo que está ocurriendo no es que la energía vital desaparezca, sino que deja de fluir hacia los objetos externos habituales. La persona que despierta espiritualmente empieza a percibir que las metas, los placeres y las distracciones que antes la mantenían ocupada ya no le dicen nada. Allí aparece el vacío interior, un estado de suspensión en el que el alma parece haber retirado su fuerza de todas esas identificaciones. Jung llamaba a este fenómeno enantiodromia, el movimiento hacia el extremo opuesto. Cuando una vida se ha volcado demasiado hacia lo externo, hacia el éxito social, la aprobación, las metas superficiales, la psique, en un movimiento compensatorio retira esa energía para dirigirla hacia adentro. Ese vacío que puede ser aterrador es, en realidad, el preludio de un cambio de dirección. La persona siente apatía, incluso desgano por lo que antes amaba, porque está atravesando una muerte simbólica, el fin de una manera de ser que ya no sostiene su proceso de individuación. En el lenguaje de Jung, la individuación es el camino hacia la integración de la totalidad del ser, la reconciliación entre el yo consciente y el inconsciente. Y no se puede iniciar ese proceso sin antes atravesar una fase de disolución. Muchas culturas antiguas describen este momento como el descenso al inframundo. Jung, que estudiaba mitos y símbolos, veía en estas narrativas un reflejo de lo que ocurre en la psique. El héroe que desciende a las sombras y pierde sus armas es la representación de la persona, que tras despertar ya no encuentra impulso ni pasión en lo que antes la sostenía. La sensación de vacío no es un error, es el umbral. Es fundamental comprender que este vacío no se reduce a la depresión clínica, aunque puede parecerse en la superficie. La diferencia es que en el despertar ese vacío está cargado de potencial. La energía no se ha extinguido, está latente, replegada, lista para reorientarse hacia un sentido más profundo. Jung insistía en que la psique nunca hace nada sin propósito. Si se retira el libido de los intereses externos, es porque esa energía se está reservando para una transformación mayor. En este estado, muchas personas se sienten inútiles, perdidas, incapaces de actuar. La sociedad, que valora la productividad y la motivación constante, puede juzgar este vacío como pereza o falta de carácter. Pero desde la óptica junguiana se trata de una fase necesaria para romper con lo viejo. Sin esa suspensión, el yo no tendría la oportunidad de reexaminar sus fundamentos. El vacío interior funciona como un espacio de purificación. Al no sentir impulso por nada, uno se ve obligado a enfrentarse con preguntas esenciales. ¿Quién soy sin mis metas? ¿Qué queda en mí cuando todo lo que me movía ya no me mueve?
Estas preguntas, aunque dolorosas, son la entrada al proceso de individuación. Un aspecto clave aquí es el colapso de la persona, la máscara social que todos usamos. Durante gran parte de la vida, las personas se identifican con roles madre, profesional, estudiante, amigo, líder, etc. Estos roles absorben el libido y a través de ellos sentimos impulso. Pero cuando el despertar ocurre, la psique retira energía de esas identificaciones para mostrar su picles fragilidad. Entonces, lo que antes daba orgullo y sentido, ahora se siente hueco. La experiencia puede acompañarse de una especie de nihilismo existencial. Uno mira la rutina diaria y piensa, ¿para qué? Observa los placeres habituales y siente que han perdido sabor. Incluso proyectos que parecían trascendentales se vuelven banales. Este nihilismo es un signo de que la psique está desmantelando la vieja estructura. Jung veía esto no como el fin, sino como el comienzo de algo mayor. Solo cuando el yo se vacía, puede recibir una nueva dirección del sí mismo, el self. El self, en la teoría junguiana, es el núcleo de totalidad, mucho más amplio que el ego consciente. Para llegar a él, el ego debe aceptar su limitación. El vacío es precisamente esa experiencia de limitación. Descubrir que el yo no puede sostener la vida únicamente con sus ambiciones y deseos. Este descubrimiento duele, pero también libera. Desde esta perspectiva, el despertar espiritual que conduce al vacío es un por tanto cesal, movimiento natural hacia el self. La pérdida de pasión es como un río que deja de regar los campos de siempre para buscar un cauce más profundo. El problema surge cuando el ego interpreta el vacío como un fracaso y se resiste a soltar lo anterior. Esa resistencia intensifica la angustia, porque la psique ya no le permitirá volver a encontrar satisfacción en lo viejo. En la práctica, este vacío puede manifestarse de múltiples formas. Falta de interés por el trabajo o los estudios. Desganó frente a amistades o relaciones que antes eran fuente de placer. Desilusión frente a logros alcanzados, que ya no producen alegría. Una sensación persistente de que nada importa. Jung relacionaba estas experiencias con el inicio de una crisis de sentido, a diferencia de la crisis de mediana edad que muchos viven alrededor de los 40 años. Este despertar puede ocurrir en cualquier etapa. El patrón es el mismo. Lo que antes tenía valor se disuelve, y uno se encuentra en un terreno desconocido. Este terreno desconocido es lo que Jung llamaba la confrontación con el inconsciente. Cuando el libido deja de alimentar los proyectos externos, empieza a dirigirse hacia imágenes internas, sueños intensos, símbolos, arquetípicos, visiones o intuiciones. El vacío exterior prepara el escenario para una riqueza interior. Muchos testimonios de personas que atraviesan un despertar espiritual coinciden en describir una fase de sequedad como un desierto. No sienten pasión por nada, pero al mismo tiempo, sienten que algo profundo se está gestando en silencio. Jung lo habría comparado con la nigredo de la alquimia, la etapa de putrefacción en la que la materia prima se descompone antes de renacer en oro. La vida cotidiana pierde sentido porque está ocurriendo una cocción interna invisible. Es crucial remarcar que este vacío no debe confundirse con apatía superficial. No es que la persona sea floja o indiferente, es que su que está retirando inversión de lo que ya no nutre. La diferencia está en la dirección. El vacío del despertar es un vacío cargado de tensión, como la pausa antes de una sinfonía. Jung también hablaba de la importancia de soportar la tensión de los opuestos. En este caso, la tensión es entre el deseo de recuperar las pasiones viejas y la necesidad de avanzar hacia lo desconocido. La persona siente nostalgia por lo que perdió, pero al mismo tiempo sabe que ya no puede volver atrás. Mantenerse en esa tensión sin escapismos es el desafío. En este punto,
Muchos buscan llenar el vacío con distracciones, nuevas relaciones, consumo excesivo, espiritualidad superficial, pero estas soluciones no funcionan, porque no abordan la raíz. La psique exige un cambio profundo. La única salida es atravesar el vacío, soportar el silencio y permitir que la libido encuentre un nuevo objeto digno de su inversión. Este proceso tiene un carácter universal. Jung lo ilustraba con historias mitológicas, Orfeo descendiendo al Hades, Cristo en el desierto, Buda bajo el árbol Bodhi, enfrentando la Durno, tentación. Todos estos relatos muestran un periodo en que el héroe pierde impulso exterior para confrontar su mundo interior. La narrativa espiritual siempre reconoce que la pasión se retira antes de la iluminación. El vacío interior, entonces, es un karma cuartoco. Arquetipo. Representa el momento en que el alma suspende sus intereses mundanos para dirigir la atención hacia lo eterno. En términos jungianos, el arquetipo del viaje del héroe interior comienza precisamente en este abandono del impulso. No es el final de la vida, sino el inicio de una vida más auténtica. Por eso Jung consideraba el vacío como una oportunidad, aunque dolorosa, es la puerta de entrada a una nueva forma de existir. Quien comprende este sentido puede atravesar el vacío con menos miedo. En lugar de verlo como un error, lo ve como el signo de que la psique está trabajando en un nivel más profundo. Parte 2. La retirada de la libido del mundo externo. Cuando Carl Jung habla del libido, no se refiere únicamente a la energía sexual, como en el psicoanálisis freudiano. Para él, la libido es la energía vital total, el impulso psíquico, que mueve nuestras acciones, deseos, intereses y proyectos. Esta energía es emisaltes, lo que nos hace levantarnos cada día con entusiasmo, buscar relaciones, crear obras, estudiar, competir, imaginar o entregarnos a causas. Todo lo que hacemos en el mundo externo está alimentado por este flujo de libido. Sin embargo, durante el despertar espiritual ocurre un fenómeno radical. La libido se retira del mundo externo. Las cosas que antes eran objeto de deseo pierden atractivo. Las metas que antes motivaban se disuelven y lo que solía ser importante se percibe como trivial. Este retiro no significa que la energía se extinga, sino que cambia de dirección. En lugar de proyectarse hacia afuera, hacia los objetos y roles sociales, la libido comienza a regresar hacia dentro, hacia el inconsciente, para preparar una transformación. Jung observó que cuando la energía psíquica ya no encuentra satisfacción en lo externo, comienza a producir fenómenos interiores, sueños intensos, símbolos arquetípicos, emociones sin causa aparente, crisis existenciales. La persona siente que ha perdido el sentido de la vida porque ya no puede apoyarse en lo que antes le resultaba válido. Pero esa pérdida no es aleatoria, es un movimiento necesario en el proceso de individuación. Desde una perspectiva junguiana, la retirada de la libido del mundo externo es comparable a la caída de las hojas en otoño. La energía de la planta no desaparece, sino que se repliega en las raíces para resistir el invierno y prepararse para un nuevo ciclo de crecimiento. El vacío que uno experimenta en esta etapa es como el invierno psíquico, un tiempo en el que la fuerza vital parece haberse retirado, pero en realidad está reorganizándose en tricio. El interior. La sociedad moderna, obsesionada con la productividad y el sable éxito, no entiende este movimiento. Para el sistema, la motivación debe ser constante, siempre trabajar más, consumir más, lograr más. Por eso, quien atraviesa un despertar espiritual y siente apatía frente al mundo externo puede ser juzgado como flojo, depresivo o poco confiable. Pero Jung advertía que este juicio refleja una visión unilateral de la psique. En verdad, la retirada de la libido es un acto de autocorrección psíquica.
La psique está tratando de compensar un exceso de extraversión, un apego desmedido a lo externo con un movimiento hacia la interioridad. Este fenómeno también se relaciona con lo que Jung llamó enantiodromia, el principio por el cual todo exceso produce su opuesto. Si una persona ha gastado su vida volcada hacia logros externos, tarde o temprano su psique exigirá un viraje hacia adentro. Ese viraje se manifiesta como pérdida de interés por lo que antes era tan apasionante. No es que la persona se haya roto, es que ha llegado el momento en que su alma pide otro camino. La retirada de la libido del mundo externo se percibe de muchas formas en la vida cotidiana. El trabajo pierde significado. Aunque antes era fuente de orgullo, las relaciones se sienten superficiales, incluso las más íntimas. Los hobbies o pasatiempos ya no despiertan entusiasmo. El consumo, los viajes, las experiencias que antes producían euforia parecen vacíos. Todo esto produce confusión y miedo. La persona se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy deprimido? Jung habría respondido que no necesariamente se trata de una enfermedad, sino de una reorientación de la energía vital. La libido ha dejado de alimentar lo que ya no contribuye al crecimiento del self. Cuando el libido se retira, puede generar una sensación de estancamiento. La persona siente que no avanza, que está bloqueada. Sin embargo, Jung señalaba que este estancamiento es una ilusión. La energía está en movimiento, pero su dirección ya no es visible a simple vista. En lugar de manifestarse en proyectos o pasiones externas, está trabajando en lo profundo del inconsciente, reorganizando símbolos, destruyendo viejas estructuras, gestando un nuevo sentido. Un ejemplo frecuente es el de alguien que siempre fue exitoso en su carrera y de pronto se siente vacío frente a su carrera. Trabajo. Ese vacío no significa que la persona haya perdido capacidad, sino que su psique le está diciendo, ya no puedes seguir invirtiendo energía en esta máscara, necesitas descubrir otra dimensión de ti mismo. Lo mismo ocurre con relaciones o estilos de vida que antes parecían satisfactorios y ahora pesan como cadenas. La libido se ha retirado porque debe ser invertida en el viaje interior. El retiro de la libido también explica por qué en esta etapa los sueños se vuelven más vívidos, intensos. La energía que antes se proyectaba hacia lo externo, ahora se dirige a lo interno y se expresa en imágenes oníricas cargadas de símbolos. Jung veía en los sueños un lenguaje privilegiado del inconsciente, y en estos momentos de vacío, los sueños se convierten en la principal fuente de guía. Esta retirada también está vinculada con la aparición de la sombra. Cuando ya no hay suficiente energía para sostener las defensas del ego, emergen contenidos reprimidos, miedos, resentimientos, deseos ocultos. Por eso, muchas personas en esta etapa sienten que la vida se oscurece. Pero en lugar de verlo como una desgracia, Jung lo interpretaba como una oportunidad de integración. La energía que se retira del mundo externo permite iluminar lo que estaba escondido dentro. Es importante señalar que no todos soportan este proceso. Algunos, incapaces de tolerar la falta de impulso externo, buscan compulsivamente nuevas fuentes de estímulo, cambian de pareja, de trabajo, de ciudad, de religión. Saltan de una pasión a otra, intentando recuperar la chispa. Pero estas soluciones rara vez funcionan, porque la psique insiste en que el libido debe volverse hacia adentro hasta que la persona no acepte este movimiento. El vacío persistirá. En términos simbólicos, Jung comparaba este proceso con los mitos de descenso al inframundo. Perséfone arrancada del mundo luminoso para entrar en la oscuridad de Hades y Nana, descendiendo a Jerocherios. Los 7 portales. Cristo en su retiro en el desierto. Todos estos relatos reflejan el mismo patrón. La energía se retira del mundo conocido y se sumerge en lo desconocido para renacer con nueva fuerza. El retiro de la libido también se
entiende como un acto de desidentificación. La psique retira energía de las figuras con las que nos identificábamos, el rol profesional, la imagen social, las metas impuestas. Sin esa energía, esas figuras se derrumban y la persona se siente desnuda. Este es un paso doloroso, pero imprescindible, porque solo al soltar esas identificaciones puede emerger la identidad auténtica, la conexión con el self. La retirada no es permanente. Jung recalcaba que después de un tiempo la tinción, libido regresa al mundo externo, pero transformada. Ya no busca lo superficial, sino lo que está alineado con la totalidad interior. Es decir, la persona recupera pasión, pero por cosas distintas, proyectos que resuenan con su esencia, relaciones auténticas, creatividad genuina. Lo viejo muere para que lo nuevo pueda nacer. Este movimiento también guarda relación con la alquimia, disciplina que Jung estudiaba profundamente. En el proceso alquímico, la materia prima debía pasar por una fase de disolución antes de ser transmutada en oro. Del mismo modo, la prueba de lo que libido debe retirarse, disolver las formas externas antes de ser reorganizada en una dirección superior. El error común es confundir este retiro con un colapso definitivo. Muchas personas piensan, nunca volveré a sentir pasión por nada, pero esa visión es incompleta. La pasión volverá, aunque de un modo distinto, volverá orientada hacia el sentido, no hacia la repetición de viejas costumbres. Lo que Jung quería transmitir es que la psique es sabia. Si quita energía de algo, es porque ese algo ya no puede sostener la evolución del alma. En el día a día, aceptar este proceso implica aprender a no forzar la motivación. Jung sugería escuchar los sueños, practicar la imaginación activa, llevar un diario de símbolos. Son formas de colaborar con la dirección interna de la libido en lugar de luchar contra ella, en lugar de obsesionarse con recuperar las ganas. Se trata de descubrir hacia dónde quiere ir ahora la energía. La retirada de la libido del mundo externo es, en definitiva, una invitación. La invitación a dejar de vivir en función de expectativas sociales y a comenzar a escuchar lo que brota desde lo profundo. Quien acepta este retiro sin desesperar abre la puerta a un nuevo ciclo de vida, más auténtico. Parte 3. El colapso de las identificaciones falsas. Una de las experiencias más desconcertantes del despertar espiritual, tal como lo entiende la psicología analítica de Carl Jung, es la caída de aquellas identidades que antes parecían firmes y esenciales. Este colapso no es casual. Forma parte de un proceso en el que la psique comienza a retirar la libido de los roles y las portento en las defe en las cantelarbe de lar, máscaras que sostenían la vida exterior, obligando a la persona a enfrentarse con su desnudez interior. Jung denominaba persona a esta máscara social. La persona es el rostro que mostramos al mundo, el conjunto de papeles, funciones que aprendemos a desempeñar profesional, estudiante, padre o madre, líder, artista, rebelde, creyente, etc. No es algo negativo en sí mismo. La persona es necesaria para vivir en sociedad, pero el problema surge cuando confundimos la máscara con nuestra identidad real, cuando creemos que somos solo aquello que representamos. El despertar espiritual desenmascara este error. Lo que antes nos definía comienza a resquebrajarse. El trabajo ya no da orgullo. Las relaciones basadas en apariencias se vuelven insoportables. Los logros pierden sabor. Es como si la vida nos dijera, ya no puedes esconderte detrás de esta máscara. Y en ese momento sobreviene el colapso de las identificaciones falsas. Jung señalaba que este colapso puede sentirse como una crisis devastadora. Al perder los apoyos externos, el ego se siente vacío, sin dirección, como si estuviera muriendo. De hecho, es una muerte simbólica, la muerte de una identidad construida artificialmente. La libido, que antes sostenía a esa persona,
se retira dejándola caer como un edificio sin cimientos. Para entender este proceso, basta observar la vida de quienes han basado su identidad en un solo rol. El ejecutivo, que se definía únicamente por su éxito laboral, y de pronto descubre que ese trabajo ya no le motiva. La madre que se identificaba solo con sus hijos, y que cuando ellos crecen, siente un vacío insoportable. El artista que se definía por el aplauso externo, y que pierde interés en su obra cuando ya no hay reconocimiento. Todos ellos experimentan el mismo fenómeno, la caída de una identificación falsa que ya no puede sostenerse. Jung veía en este colapso una oportunidad. Lo que parece un desastre es en realidad la posibilidad de acceder a un yo auténtico. Pero para llegar a ese yo, primero hay que soportar la desilusión. La pique nos despoja de aquello que no somos para que descubramos lo que realmente somos. Este colapso se manifiesta en distintos niveles. Nivel profesional. La persona ya no siente pasión por su carrera, incluso si durante años fue su fuente de sentido. Lo que antes parecía un propósito, ahora se ve como un simple rol. Nivel social. Las amistades basadas en intereses superficiales se disuelven. La persona siente que no puede mantener relaciones que no tengan profundidad. Nivel emocional. Los vínculos sentimentales fundados en dependencia, necesidad o proyección comienzan a resquebrajarse. El libido se retira de estas dinámicas porque ya no sostienen la evolución del alma. Nivel espiritual. Incluso prácticas religiosas o espirituales que eran meramente rituales externos pierden fuerza. La persona empieza a buscar autenticidad en lugar de costumbre. La clave junguiana está en comprender que estas identificaciones eran proyecciones. Jung explicaba que gran parte de la energía psíquica se invierte en proyectar aspectos de nosotros mismos en el mundo externo, en el trabajo, en la pareja, en los amigos, en las ideologías. Vivimos identificados con esas proyecciones como si fueran lo único que nos define. Cuando la psique retira el libido, esas proyecciones colapsan y nos enfrentamos con el vacío de no saber quiénes somos. Este vacío es doloroso porque implica reconocer que hemos estado viviendo desde una mentira parcial, pero también es liberador sin esas identificaciones falsas. Tenemos la oportunidad de contactar con la totalidad del self. Jung insistía en que no se puede llegar al self sin antes atravesar la desilusión respecto al ego y sus máscaras. Un ejemplo clásico es el de quienes atraviesan lo que se llama crisis de mediana edad. A los 40 o 50 años, la persona descubre que todo lo que había construido no le da satisfacción. Ese es el momento en que la persona colapsa. Sin embargo, este mismo patrón puede darse en un despertar espiritual a cualquier edad. Lo esencial es el mismo movimiento. Lo que era sostén ya no sostiene. Lo que parecía identidad se revela como máscara. En este punto, muchos intentan reconstruir rápidamente nuevas identidades. Cambian de trabajo, de pareja, de país, buscando volver a sentirse alguien, pero la sí que no lo permite. Mientras no haya un contacto auténtico con el inconsciente, cualquier nueva máscara terminará cayendo también. Jung advertía que el proceso de individuación no puede acelerarse con atajos externos. La única salida es atravesar la caída y permitir que emerja lo verdadero. El colapso de las identificaciones falsas también se vincula con la confrontación con la sombra. Mientras nos identificamos con la máscara, proyectamos todo lo que no encaja en Naro, ella en los demás. Por ejemplo, si nos identificamos con la persona exitosa, proyectamos nuestra vulnerabilidad y fracaso en otros. Pero cuando la máscara cae, esas proyecciones se devuelven y debemos reconocerlas como parte de nosotros. De allí la incomodidad. Ya no podemos culpar al mundo de lo que rechazamos, sino que debemos integrarlo en nuestra psique. En los sueños, este proceso suele aparecer como imágenes de destrucción, casas que se derrumban, edificios en ruinas, incendios que
consumen estructuras, máscaras que se rompen. El inconsciente utiliza estas imágenes para mostrarnos que las formas viejas ya no sirven. Aunque el soñador despierte angustiado, el mensaje es claro: lo que debe caer, caerá. Jung veía en la alquimia una representación de este colapso. La etapa de Nigredo, la putrefacción, simboliza precisamente la disolución de las formas antiguas. La materia prima debía descomponerse antes de transformarse en oro. De igual modo, el yo debe dejar morir sus identificaciones falsas antes de renacer en una identidad más amplia y real. A nivel existencial, este colapso puede sentirse como una pérdida total de sentido. La persona ya no sabe quién es, ni qué quiere, pero ese no saber es fértil en la oscuridad del no saber. El inconsciente puede sembrar semillas nuevas. La persona debe aprender a tolerar la incertidumbre en lugar de huir de ella. Desde la perspectiva cultural, este colapso también revela cómo la sociedad fomenta identidades falsas. Se nos enseña a identificarnos con títulos, profesiones, estatus económico, logros visibles. Todo esto alimenta la persona, pero no el self. Cuando la psique reclama autenticidad, esas identidades se vuelven insoportables. Lo que la sociedad celebra como éxito puede sentirse para la persona en despertar como una prisión. Jung subrayaba que la tarea del individuo es encontrar un equilibrio entre la persona y el self. No se trata de destruir la máscara por completo. Sería imposible vivir sin ella, sino de no confundirla con la totalidad del ser. El colapso de las identificaciones falsas es el mecanismo por el cual la psique corrige el desequilibrio y obliga a distinguir entre lo que somos y lo que representamos. El dolor de esta etapa es proporcional al grado de apego que teníamos a nuestras máscaras. Cuanto más rígidamente nos identificábamos con un rol, más brutal será su caída. Pero también mayor será la liberación cuando finalmente lo soltemos. El ego, reducido a cenizas, deja espacio para que el self brille. En conclusión provisional de esta parte, aunque sin cerrar el proceso, el colapso de las identificaciones falsas es un paso ineludible del despertar espiritual. No es una desgracia, sino una operación de cirugía psíquica, la demolición de lo que no somos para que emerja lo que sí somos. Jung lo oía como una condición necesaria de la individuación, y aunque duela, es la vía hacia la autenticidad. Parte 4. El enfrentamiento con la sombra. Cuando el libido se retira del mundo externo y las identificaciones falsas comienzan a colapsar, lo que emerge inevitablemente es la sombra. Para Jung, la sombra no es simplemente lo malo en nosotros, sino el conjunto de todo aquello que ha sido reprimido, negado o rechazado por la conciencia. Son aspectos de la personalidad que el yo consciente considera inaceptables, vergonzosos, débiles, agresivos, peligrosos o contrarios a la imagen que hemos construido de nosotros mismos. El enfrentamiento con la sombra es uno de los momentos más críticos y al mismo tiempo más fecundos del despertar espiritual, porque al caer las máscaras y retirarse el libido de los roles sociales, las defensas del ego se debilitan y los contenidos reprimidos encuentran la oportunidad de salir a la luz. Lo que antes estaba oculto se hace visible. Lo que antes se proyectaba en los demás ahora exige ser reconocido como propio. Este proceso rara vez es agradable. De hecho, se vive como una confrontación dolorosa con todo aquello que temíamos ser. La persona en despertar puede experimentar emociones intensas, rabia sin causa, tristeza profunda, celos, envidia, deseos prohibidos, impulsos destructivos. Puede verse reflejada en sueños donde aparecen figuras oscuras, perseguidores, monstruos, ladrones o asesinos. Todo ello no es más que la proyección simbólica de la sombra que pide integración. Jung insistía en que no se trata de eliminar la sombra, porque ella es parte constitutiva de la psique.
Pretender extirparla sería mutilar al ser humano. La tarea consiste en reconocerla, dialogar con ella e integrarla. Solo así se transforma en fuente de energía, creativa, en lugar de permanecer como un enemigo oculto. Un ejemplo común, la persona que siempre se ha identificado con la bondad y la amabilidad puede descubrir en esta etapa sentimientos de odio o resentimiento. Durante años, esos sentimientos fueron reprimidos para sostener la máscara de buena persona. Pero el inconsciente no olvida, lo reprimido regresa con más fuerza. El despertar le obliga a mirar de frente su capacidad de agresión, no para convertirse en alguien cruel, sino para integrar esa energía y usarla de manera consciente, por ejemplo, para poner límites o defenderse. Otro ejemplo, alguien que siempre se identificó con la racionalidad puede descubrir de pronto emociones irracionales, visiones, intuiciones, incluso experiencias místicas. Esas facetas, relegadas al inconsciente, se presentan ahora como parte de la sombra. Si las rechaza, caerá en la confusión. Si las acepta, encontrará un nuevo equilibrio entre razón e intuición. El enfrentamiento con la sombra también se manifiesta en las proyecciones. Mientras no reconocemos nuestra sombra, la vemos en los demás. Odiamos en otros lo que no soportamos en nosotros mismos. Acusamos al vecino de arrogancia cuando en realidad es nuestra propia arrogancia no reconocida. El despertar espiritual nos confronta con el hecho de que muchas de nuestras críticas y juicios eran proyecciones. Este descubrimiento es doloroso porque nos obliga a asumir responsabilidad. En sueños, la sombra aparece de múltiples formas. Puede ser una figura del mismo sexo que el soñador, generalmente hostil o competitiva. Puede ser un animal salvaje, una serpiente, un perro rabioso. Puede manifestarse como un criminal o como un desconocido amenazante. Jung enseñaba a sus pacientes a no huir de esas figuras, sino a dialogar con ellas a través de la imaginación activa. Escuchar lo que la sombra tiene que decir revela partes de la psique que estaban reprimidas, pero que contienen verdad y energía vital. El encuentro con la sombra es también un momento de gran vulnerabilidad, porque al reconocer lo que somos capaces de sentir o hacer, se derrumba la autoimagen idealizada. La persona ya no puede sostener la ilusión de perfección. Descubre su fragilidad, su contradicción, su ambivalencia y sin embargo, esa aceptación es lo que la hace más humana, más completa. Jung afirmaba que nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este trabajo tiene también un aspecto colectivo. Jung observaba que las sociedades, al igual que los individuos, tienen sombras aspectos de la cultura, que son reprimidos y luego proyectados en enemigos externos. El racismo, la persecución religiosa, la demonización de minorías, son ejemplos de proyecciones colectivas de la sombra. El despertar espiritual individual ayuda también a sanar el inconsciente colectivo, porque quien integra su propia sombra ya no necesita proyectarla en los demás. En la práctica, enfrentarse con la sombra puede implicar atravesar crisis emocionales intensas. La persona puede sentirse culpable, confundida, asustada de sí misma. Puede pensar que está retrocediendo en lugar de avanzar, pero en realidad está profundizando en el conocimiento de su propia psique. Sin sombra integrada, no hay individuación posible. La alquimia vuelve a ser una metáfora útil. Durante el proceso alquímico, la materia debía pasar por fases oscuras de descomposición y putrefacción antes de convertirse en oro. La sombra es, precisamente, esa fase oscura. Sin ella, la transmutación no ocurre. Jung veía en la sombra no un obstáculo, sino un requisito. El enfrentamiento con la sombra también explica por qué muchos en el camino espiritual sienten que retroceden. De pronto emergen defectos que pensaban superados, emociones negativas que creían haber dejado atrás. En verdad, no. Es retroceso,
sino avance. El inconsciente está mostrando capas más profundas de la sombra que necesitan ser vistas. Cuanto más avanza la luz de la conciencia, más se iluminan los rincones.